un sacrificio se entrega únicamente en el Bet HaMikdash, en el patio del Bet HaMikdash, no puede salir del patio del Bet HaMikdash porque se impurifica. Por eso Isaac Avinu no puede salir de la tierra de Israel. Le dijo, vas a vivir en la tierra que te voy a decir. En el versículo siguiente le dice, vas a vivir en esta tierra, en la tierra de los Pelishtim, que también forma parte de la tierra de Israel. Y llegamos ahora, y le dice a Hashem que le va a aumentar su descendencia como las estrellas del cielo, y le va a dar todas estas tierras, y se va a bendecir su descendencia entre los pueblos de la tierra. Llegamos así al versículo 5, que dice, Eke Bayer Shama Abraham Bekoli Beshamar Mishmarti Misvotai Jokotai Betoratai. Por cuanto que Abraham, tu padre, él escuchó mi voz y cuidó mis cuidados, mis preceptos, mis leyes y mi Torah. Así dice el versículo. Vamos a ir desmenuzándolo de a poquito. El Targum Onkelos nos dice, Halaf di kivel Abraham le membri, untar matrat membri, pekudai kayemai be orayatai. Y el Targum Yonatan Ben Uziel nos dice, Hulaf di kabel Abraham be membri, untar matrat membri, pekodai kayamai be orayati. Lo mismo que dice el Onkelos, fundamentalmente es el arameo, en idioma arameo, lo que estaba escrito en hebreo en la Torah. Nos dice Rashi Akadosh, Abraham escuchó mi voz, escuchó mis órdenes, y cuando yo lo probé en las 10 pruebas que yo hice con Abraham Avinu. Y vas a cuidar mis cuidados, como cumplió Abraham también, cumplió mis decretos, y los sabios, Shekayam Abraham Gam Otan, que Abraham también los cuidó, y también cuidó los decretos que después dictaminaron los sabios en las generaciones siguientes. Abraham, todos nuestros patriarcas, ellos cuidaron toda la Torah, pero no solamente la Torah escrita, aunque ellos no la recibieron, y todo lo hicieron por profecía, por supuesto, también cuidaron la Torah oral, lo que después decretaron los sabios en generaciones posteriores, y se alejaron cuidando todas las prevenciones que trae la Torah, como por ejemplo Sheniot Berayot. Es algo que no podemos explicar ahora. Sheniot Berayot, nosotros tenemos en las relaciones prohibidas, están los parientes directos. No podemos tener relaciones con parientes directos porque Hashem no quiere. Y hay parientes que son indirectos, que a esto los podemos llamar Sheniot Learayot, que son segundos de relaciones prohibidas. Por ejemplo, Isurei Erba Shegastru Jajamim. Por ejemplo, la prohibición de ver la desnudez, vamos a decir, partes ocultas del cuerpo de los parientes, que están por supuesto prohibidos tener relaciones con ellos, tener contacto con ellos. Af Elu, también esto, cuando está permitido por la Torah, para que no vengamos a tener una prohibición. Tal vez estaría permitido que uno tenga una relación fluida con algunos parientes. El problema, por supuesto, es cuando hombre y mujer, ¿no es cierto? Entonces, los sabios pidieron que haya un alejamiento. ¿Para qué? Para no llegar a cosas que lamentablemente hoy en día vemos, ¿no es cierto? Cosas que pasan terribles entre parientes, no solamente entre tíos o entre cuñados o entre cosas, también vemos padre e hija o cosas terribles que hoy en día se ven. Los sabios, cuando pusieron vallas, supieron por qué las pusieron. Y otra de las cosas que también cuidaron nuestros patriarcas fueron Shebut le Shabbat. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que dictaminaron. Están las cosas que prohíbe la Torah en Shabbat. Y también hay muchas cosas que permite la Torah en Shabbat. Por eso es el motivo que hay que estudiar. Nosotros pensamos que Shabbat está todo prohibido. No, en Shabbat hay muchísimas cosas permitidas. Pero si no estudiamos qué está permitido, nunca vamos a saber. Cosas que dictaminaron los sabios en las prohibiciones de Shabbat,
a pesar de que son cosas que la Torá los permitiría, pero los sabios lo prohibieron para no caer en algo prohibido. Todas estas cosas también las cuidó Abraham Avinu, y las cuidó de Isaac, y las cuidó de Jacob. Mis preceptos, dice Rashi, son las cosas que no están escritas en la Torá y que son dignas de cuidar. Por ejemplo, Anagot Yeshirot She Asechel Mehayevim. Por ejemplo, costumbres directas que la mente nos exige por una cuestión tal vez moral. Por ejemplo, la prohibición de robar o la prohibición de matar. La Torá lo escribió, pero si esto no estuviera escrito en la Torá, también una persona normal va a pensar que no se puede robar o no se puede matar. Estos son mis preceptos. Están escritos, perdón, yo dije antes que no estaban escritos. Están escritos, pero si no estuvieran escritos también sería lógico que una persona los va a cumplir. Mis leyes son las cosas que no tienen un motivo conocido. Que el instinto del mal, el Yetzer Hará, y los pueblos del mundo, ellos nos dicen, al pueblo de Israel, le dicen que están cumpliendo esta cosa rara que no tiene ningún sentido. Como por ejemplo, comer cerdo o vestir lana y lino. No tiene un motivo. Hashem lo ordenó, punto. Es el decreto del rey y nosotros tenemos que cumplirlo, estamos obligados a cumplirlo. ¿Y ellos qué saben por qué sí y por qué no está prohibido? Solamente vienen a molestarnos. Como no hay un motivo aparentemente, entonces nos vienen a decir qué es esta locura que están haciendo. Y mi Torah, dijo el versículo, esto está en plural. Dice Betorotai. Betorotai son mis Torás, vamos a decir en español. ¿Y qué decimos mis Torás? Dos Torah. Una es la Torah escrita, lo que está escrito en el Humash, en la Torah, en los 5 libros de la Torah, y la otra es la Torah oral, la que trajeron los sabios de boca en boca hasta Moshe Rabenu, hasta llegar de boca en boca hasta llegar a Moshe Rabenu, como todas las leyes que son llamadas en la Gemara Alajá Moshe Sinai, que es la ley que Moshe dio en el monte Sinai. Hasta aquí Rashi. Nos dice el Siftei Jajamim, vamos a ver si nos dice algo las palabras de Rashi. Acá nos contaba Rashi todo lo que cuidó Abraham, que Abraham escuchó la voz de Hashem. Y nos dice Rashi, nos dice el Siftei Jajamim, de ley que le faré ya la Torah o misvot, de amar ahar kach ushmor mishmarti. Dice que no solamente estamos hablando de lo que cuidó en la Torá, sino que, como dice, cuidó mis cuidados. Está hablando de cosas que no están escritas en la Torá también. Y ¿qué más nos dice? Cuando habla de las dos Torá, que Rashi dijo, Torá escrita y Torá oral, la Torá escrita que está en el Humash, en los 5 libros de la Torá, y la Torá oral que recibimos con la Mishnah, la Gemara, y que fue de boca en boca de los sabios hasta Moshe Sinai, nos dice el Siftei Jajamim, y si vamos a decir que por cuanto que ellos cumplieron toda la Torá, ¿por qué Jacob se casó con 2 mujeres? ¿Y qué pasó con Shimón y Dina, su hermana? Que eso yo lo estaba buscando, lo había visto y quería preguntarle a alguien, ¿qué pasó con Shimón y Dina? Eso no lo sé, se lo dejo para la próxima. Pero ahora vamos a hablar sobre lo de Jacob. Abraham se casó con su tía. Entonces, ¿cómo puede ser? Con la hermana del padre. Podemos decir que todavía no habían recibido cumplir la Torá sino en la tierra de Israel. Y esto pasó fuera de la tierra de Israel. Como esto pasó fuera de la tierra de Israel, entonces así dijo el Rambán que no habría problema fuera de la tierra de Israel. O sea que ellos se comprometieron a cumplir la Torá dentro de la tierra de Israel. Muy bien. Dice el Eben Ezra nos va a traer cuestiones de, más que nada de gramática. Dice, Shem kelalo sheu hayab lishmor misvot bechukim betorot beitajen misvah. Dice el Eben Ezra que tal vez la misvah sea el Eslejá, el precepto sea el Eslejá cuando le dijo a Abraham Avinu que te vas a ir de la tierra. Gam kach na et binja, también cuando le dijo que tome a su hijo para hacerle el sacrificio.
Y Hukim pueden ser Hukim Hashem Sheyelech Adam Ahare Masav Kasher Afaresh Bepasuk Shatnes. Dice que leyes, las leyes que no sabemos lo que significa, puede ser que la persona vaya con sus acciones, como va a explicar en el versículo del Shatnes, de la lana y del lino. Y estas son las, y ahí dice, y estas son las leyes que tienen que ver con el corazón, con las que se inclina el corazón. Y la Torá, Shema Lasmo, Torá puede ser, cuando Abraham cumplió la Torá, que él se hizo el Brit Milá a sí mismo, Ubanab a sus hijos y a sus siervos. Y el versículo de la Torá ordena Abraham Etev. Abraham Etev, que Abraham hizo el bien, dice el versículo de la Torá. Con Pasuk, Beatorá, Beamisvá, la Torá y el precepto. Habla un versículo de Shemot que dice Abraham Etev. Bien. Nos dice el Ramban nos dice así: van a cuidar mis cuidados. Rashi habló sobre que lo que Abraham escuchó, la voz de Hashem, cuando Hashem lo probó. Y mis cuidados son los decretos que los sabios alejaron a la persona de que pueda llegar a pecar. Y que el precepto es lo que, si no está escrito, una persona, por ejemplo, como el robo y el asesinato, una persona lo va a cumplir igual. Y las leyes son las leyes que no entendemos el significado, por ejemplo, comer cerdo o vestir lana y lino, que no tiene un motivo, sino que el rey decretó una ley para sus siervos, y la Torá dijo que es la Torá escrita y la Torá oral. Esto es lo que dijo Rashi, que lo dijimos hace un momento. Entonces, todo esto está construido sobre que Abraham vino, cumplió y cuidó la Torá, a pesar de que no fue dada para él. La Torá se dio muchos años, cientos de años después. Y así dijeron en el Midrash, sobre el versículo Baiten Laem Yosef Agalot, cuando dice que Yosef les dio a los hermanos, les dio animales, Agalot, Egel. El Egel es el animal, el terneritos. Les dio terneritos, y con eso explicó que estaba hablando de la Gra Arufa, que es una alajá que Yosef estaba estudiando con Jacob antes de que se separaron. Con eso Jacob supo que cuando Yosef lo manda a los hermanos con Agalot, con terneritos, Jacob ve los terneritos y recuerda que lo último que estudió con Yosef fue el tema de la Gra Arufa, y entonces entiende que Yosef cumplió toda la Torah completa a pesar de estar lejos tantos años. Y eso fue lo que se ocuparon, y así fue con sus padres. Y hasta ahora no fue entregada la Torah, y después está escrito Vaishmor Mishmarti, y cuidaron mis cuidados, mis preceptos, mis leyes, mi Torah. Y ahí dijeron en el Midrash Shayam Mishmar Afilu Dikduke Torah, que nuestros patriarcas, los Avot HaKedoshim, ellos cuidaron inclusive los detalles más mínimos de la Torá, y así le enseñaban a sus hijos. Y podemos preguntar, sigue diciendo el Ramban, podemos preguntar, entonces, ¿cómo pudo cumplir, cómo es que Jacob construyó un altar de piedra, que aparece más adelante? ¿Y cómo se casó con dos mujeres, con dos hermanas? Y de acuerdo a la opinión de nuestros padres, de nuestros rabinos, en el Midrash, que se casó con 4 hermanas. Esto sí me tomé el trabajo de buscarlo, Baruch Hashem, y está escrito en el Midrash que Silpa y Bilá eran hermanas también de Lea y Rachel, nada más que Lea y Rachel nacieron de Labán, del padre. Todas eran hijas del padre de Labán. Labán tuvo a Lea y a Rachel, las tuvo con su esposa o con sus esposas legítimas. En cambio, Silpa y Bilá nacieron de las concubinas. Por eso están aparentemente en una categoría inferior. Pero
Para el Midrash, las 4 son hermanas. Entonces Jacob se casó con 4 hermanas, no con 2 hermanas, con 4, peor todavía. ¿Cómo es que se casó con 4 hermanas? Y Amram, ¿cómo se casó con la tía, con la hermana del padre, la hermana de Leví? Y Moshe, él también construyó 12 altares. Algo que está prohibido. Abraham vino, no quiso construir un altar. Y vemos que Jacob sí construyó. Y que Moshe Rabbeinu no construyó uno, sino 12. ¿Cómo es posible que ellos se hayan permitido cosas que Abraham vino se prohibió sobre él? Y que Hashem le dio recompensa por esto que hizo Abraham vino. Y Abraham vino, él ordenó a sus hijos cumplir de la misma forma que él cumplió. Él enseñó lo que él sostiene, lo enseñó a su casa y a sus hijos para que se conduzcan por sus caminos. Sobre Jacob está dicho en el Midrash que él cuidó el Shabbat y que él estableció las leyes de algo que tampoco podemos explicar ahora, que es el Tehum de Shabbat, los límites de Shabbat. Hay una distancia a la que se puede salir de una ciudad que se fija con anterioridad, y esto lo estableció Jacob. Y es posible también que y puede ser, podemos decir, que el hecho de que Jacob haya cumplido todo Shabbat es porque Shabbat equivale a cumplir toda la Torah completa, así dice el Talmud Yerushalmi. Y esto atestigua sobre, ¿por qué? Porque el Shabbat atestigua sobre la creación del mundo. Tal vez podamos decir que mis cuidados son los Shenyot Darayot, como dijo Rashi, para los hijos de Noach. Y que ¿por qué? Porque en la práctica los patriarcas eran hijos de Noach. Hasta el pueblo se formó cuando salieron de Egipto. Y que mis preceptos son el robo y el derramamiento de sangre. Y mis leyes es los miembros de un animal vivo o injertos entre animales o entre plantas, que también están prohibidos. Y mi Torah son las leyes que prohíben la idolatría, que todo eso están ordenados también, a todos estos preceptos están ordenados los hijos de Noach, también los Bene Noach. Y él cuidaba y hacía la voluntad de Hashem y cuidaba inclusive los detalles más mínimos, vamos a decir, los detalles todo exacto, como en lo que tenemos con cosas que son estrictas, como los límites de Shabbat, y como ya recordamos, y que está escrito en el Tratado de Avodat Zará, que Abraham vino, a ver qué dice aquí, Izkiru Avodat Zará de Abraham vino Arba Mea Pirke. Está escrito que las leyes sobre idolatría, sobre lo que tenía prohibida la idolatría Abraham vino, eran 400 capítulos. Zarshu Bemea Shearim. Y esto lo sacan de un versículo y del Midrash, que nuestros patriarcas eran muy generosos con los pueblos y ellos se preocupaban de darles, en aquella época no había más Yudim, entonces le daban el diezmo, se lo daban a los pobres de otros pueblos o a los sacerdotes de Hashem, como Shem y Eber, que ellos tenían su yeshiva y sus alumnos, de la misma forma que eran considerados como un sacerdote de Hashem. Y me parece a mí, sigue diciendo el Ramban, que según la opinión de nuestros sabios, que Abraham enseñó la Torah completa, estudió la Torah completa, la aprendió toda por profecía, por Ruach HaKodesh, y se ocupó de ella en todos
se ocupó también de estudiar los motivos de los preceptos y todos sus secretos, y él cuidó cada precepto en forma completa, como la persona que cumple sin estar obligada a cumplir. Hay una categoría inferior. La persona que está obligada, que cumple porque está obligada, tiene más premio que la persona que cumple porque no está obligada. Podríamos pensar al revés, pero en realidad es así. ¿Por qué? Porque la persona que no está obligada a cumplir algo no tiene Yetzer Hara, no tiene instinto del mal. El Yetzer Hara no le dice, no cumplas esto. ¿Por qué? Porque no estoy obligado. Entonces lo cumplo. Pero cuando estoy obligado a algo, viene el Yetzer Hara y me dice, no, esto no hace falta, ¿para qué? Entonces el premio es mayor. Y ellos estaban no obligados a cumplir los preceptos y los cumplían, como una persona que no está obligada y cumple, y su cuidado era dentro de la tierra de Israel. Jacob vino que estuvo durante muchos años fuera de la tierra de Israel, él ahí se casó con las hermanas, y lo mismo Ambrán, que fue en Egipto, por supuesto. Ki amisvot mishpat elokea aresem, porque los preceptos son las leyes del Dios de la tierra de Israel. Entonces ellos pensaron que, a pesar de que tenemos que también las leyes, como dicen en el Tratado de Kiddushin, son una ley del cuerpo, pero ellos dijeron, bueno, pero ahora estamos en otra tierra, y entonces se lo permitieron. Ugbar Ramsu, y nos dijeron nuestros sabios este secreto, vamos a decir, Beani Are Airja Bo Besrat Hashem, dice que lo va a extender, se va a extender en esto el Ramban, Baruch Hashem, que no acá porque ya está bastante extenso, se va a extender en el Sefer Vaikra, se va a extender sobre este tema. Y los monumentos que levantó Jacob, el monumento que levantó Jacob en un tiempo que después se renovó, en un tiempo conocido, como dijeron nuestros sabios en el Sefer Shoftim, Beasher Sane Hashem Elokeja, algo que Hashem odia. Shesina Ahare Ayota Auba Bimeabot. Este odio era porque en la época de los padres, de los patriarcas, esto era querido, por eso fue odiado a lo posterior. Esto hay que ver el Midrash, hay que ver lo que está escrito ahí para poder entenderlo bien. Ube Yosef, y sobre Yosef está escrito que él cuidaba el Shabbat inclusive en Egipto. Yosef estuvo en Egipto y él cuidaba todo en Egipto. ¿Por qué? Porque el Shabbat equivale a todos los preceptos y porque esto es un testimonio sobre la renovación del mundo. Y hacía esto y le enseñaba a sus hijos fe y temor a Hashem, y les hablaba sobre la creación del mundo para alejarlos de la idolatría y de las opiniones y de las costumbres de los egipcios, y esa era su intención. Y podemos decir que del versículo nosotros podemos entender que Mishmarti, mis cuidados, es la fe en Hashem, creer en el nombre especial de Hashem, que Hashem es uno, y cuidar esto en el corazón. Bejelek ba ala obde abodasara. Bejalak. Y con esto discutimos con los que profesan la idolatría. Bekará beshem Hashem. Y nosotros vamos a proclamar el nombre de Hashem y contestarle a muchos mostrarle a muchos sobre nuestro servicio. Mis votadas, mis preceptos, que Hol ayer sabou be balech leja be arceja. Dijimos que los preceptos era como dijo Rashi, como dijeron todos, que esto es cuando le ordena a Hashem, Abraham Avinu, le ordena salir de su tierra y también sacrificar a su hijo, Isaac, y también echar a la sirvienta Agar con su hijo, que era el hijo de él también. Y esto le dolió mucho a Abraham Avinu, pero Hashem le dijo que escuche la voz de Sara y que haga todo lo que ella dijo. Jukotai, mis leyes, ir por el camino de Hashem, que es piadoso y misericordioso, sin saber los motivos, sin saber qué lo significa cada ley,
lo que Hashem ordena hacerlo, porque Hashem es Sedaká, Mishpat, es la rectitud, es el juicio, y lo que nos ordena, nosotros tenemos que hacerlo. Y la Torah, la misma palabra construye y nos habla sobre los preceptos para los hijos de Noah, todos, que son la Torah de ellos. Con esto termina, creo, el Rambam, que se mandó una buena exposición. ¿Qué nos queda? Nos queda el Hizkuni, que dice, por cuanto que Abraham escuchó mi voz, esta es la que da Yitzhak, dice, Bejen Omer, y ahí está escrito, Eke Basher Shamatame, está dicho ahí mismo, por cuanto que escuchaste mi voz, cuidar mis cuidados, es el Brit Milá, que Abraham lo recibió enseguida, cuando dice, Sot Beriti Asher Tishmeru, este es mi pacto que ustedes cuidaron, mis preceptos, es el Brit Milá los 8 días, como está escrito, Baimal Abraham, y Abraham le hizo Brit Milá a Isaac, su hijo, a los 8 días, como Hashem ordenó, Siva, que viene de Misvotai. Muy bien, cada palabra el Hizkuni la relaciona con el versículo que está en ese momento. Y Jukotai, que Hashem ordenó a la descendencia que se hagan el Brit Milá, como dice, Vaya Beriti, Bebesarhem, Lebritolam, va a ser mi pacto con vuestras carnes, un pacto eterno. Y después dice en el Teilim, Beamidá le Jacob le Hok, y esto va a ser para Jacob, o sea, para Israel, como una ley. Hok, viene de Jukotai. Toratai, She Amarti Lo, que le dije a Abraham, Les leja el eres ayer areka. Y ahí está, la Torah es la Shon Orá, por eso dice areka, lo que te voy a mostrar. Uraya le dabar, askilha, be orech, baderech sotelech, y esto nos viene a probar, como nos dice que vas a aprender por el camino por el cual tenés que ir, así dice el Teilim. Vejen y Orenu también viene de Orá, Bederech Ibhar, van a ir por el camino que van a elegir. Bejol se Torah, y esto nos muestra que la Torah es Orá, la Torah es orden. Ulefi, Apshat, Misvotei Bejukotai, en Sheva Misvot, Shenistabu Benenoach. Y de acuerdo a esto, Misvotai Bejukotai, mis preceptos y mis leyes son los 7 preceptos que Hashem ordenó a los hijos de Noah. Eso se saca del Midrash Lekachtor. Nos dice el Seforno. El Seforno dice así: Eke Basher, por cuanto que Abraham escuchó mi voz en todo lo que yo le ordené y cuidó mis cuidados, así también siempre hizo lo que por cuidar las cosas que yo le ordené en forma precisa. Ya allá, por ejemplo, cuando él fue hacedor de favor, como está escrito en Teilim, Kol Orjot Hashem Gesed, todos los caminos de Hashem son favor y verdad. Y Uleorot Hataim Baderech, y cuidarse de los pecados en el camino. Bese Asa Kasher Kara Beshem Hashem, y esto hizo también siempre proclamando el nombre de Hashem. Y también cuidó mis preceptos, mis leyes y mi Torah, que fue ordenado a los hijos de Noah, como dijo Hizkuni y como dijo Ramban también. Ubejenaya Nae Doresh, y así fue bien Benae Mekayem. Abraham fue una persona que él en forma agradable él explicaba, y en forma agradable también él cumplía, como una cosa asombrosa para la gente. ¿Ven? Y con Isaac, ¿cuál fue el mérito de Isaac? En Abraham Avinu él muestra todo lo que hizo Abraham Avinu. En Isaac, el mérito de Isaac está dependiendo de otras personas. Por ejemplo, Bejen le mata, porque dice más abajo que Irbeti, que multipliqué su descendencia por Abraham Avinu, por Abraham mi siervo, y no dice así con Jacob, y menos con Abraham. Con Abraham el mérito fue de Abraham, con Jacob el mérito fue de Jacob, con Isaac fue por el mérito de Abraham, que fue el primero que despertó. Isaac
Likro Beshem Hashem. A ver. Besea ya Kodem Sheitorer. Y esto fue antes que Isaac despierte y empieza a proclamar el nombre de Hashem. Pero después de que proclama el nombre de Hashem, ya está escrito sobre Isaac. Ve Abimelech halach elav migrar. Que Abimelech fue hacia él en Migrar y le dijo: vimos que Hashem está contigo. A Isaac, después de que él proclama el nombre de Hashem, también ahora los méritos de Isaac son por él y no por otros. Ela od telaot me kanim vedibre ribot. Ahora vemos que ya no depende de los otros, sino que ahora ya tiene sus propios méritos. Pero con Jacob no hizo depender nunca Hashem. Los milagros que hace a Jacob nunca los hace depender por méritos de otras personas, porque él ya, desde joven, él ya se sentó en las tiendas. Ya está escrito que Esab fue al campo a cazar, Jacob se sentó en las tiendas a estudiar y enseñar el conocimiento de la Torá, y en especial en las tiendas de Shem y Eber, que ahí iba todo el que pedía, todo el que buscaba Shem, sin dudas iba a la tienda de Shem o Eber. Dice el Or HaChaim HaKadosh, y con esto ya terminamos, que Abraham escuchó la voz de Hashem en todo lo que Hashem lo prueba a Abraham, y cuidó sus cuidados, se cuidó a sí mismo de no ir Leval Yabo Leyado Dabar She Si o que Moken Shamar a Misbot Leval Yabiru es Ahadat. Él se cuidó en todos los cuidados de que no venga una cosa que Hashem no le haya ordenado cuidar, y también se preocupó de que no perder un precepto por distraerse. Las leyes de Hashem son los preceptos que no tienen un motivo, y de la misma forma mi Torah, él la cuidó de no olvidarse de la Torah, como está escrito, y vas a cuidar tu alma de no olvidar estas cosas, así dice en el Sefer de Barim. Hasta aquí por hoy.